Como sin duda alguna ya notaron, en el capítulo 1 hay varios temas, varios aspectos. El primero es la resurrección de Cristo. Aquí se repite la resurrección de Cristo y menciona detalles que no mencionan los evangelios. Dice que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto a mí me gusta, y escrito por un médico con detalles como estos. 40 días el Señor tuvo que permanecer en la tierra, 40 días, para dejar en los apóstoles una convicción absolutamente segura, total, absoluta, de que estaban convencidísimos de que Él había resucitado. Y acuérdense que los dirigentes religiosos judíos, ellos, dice Mateo, que le dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran que ellos se habían dormido y que vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo. Y así podían decir, ha resucitado. Dieron mucho dinero y precisamente ese detalle es importante, porque dieron mucho dinero para negar la resurrección. Y hoy nosotros debemos seguir dando mucho dinero, pero para que se siga publicando que la resurrección es una realidad. A veces nosotros, aún teniendo finanzas, no queremos aportar para que se siga predicando la resurrección. Debemos seguir predicando la resurrección y hay que dar mucho dinero. Por eso damos a los misioneros para que vayan a los distintos países. Por eso damos ofrendas para construir templos. Y aquí, ustedes ya saben, el proyecto es derribar cuando menos esta parte y extenderse para allá para hacer un templo doble, triple de este, para que se siga predicando que Jesús resucitó y que la gente tenga la oportunidad de venir y ser salvos. Entonces, me gusta cómo el doctor Lucas dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor no podía darse el lujo de ya resucité y me voy. No, tenía que dejar requete convencidos a los apóstoles. De otro modo, no habrían dado su vida por Cristo. De otro modo, no tendríamos nosotros todavía hoy la iglesia del Señor. Pero el Señor lo hizo para que ese mensaje tuviera la duración ya de 2000 años. Y aquí nosotros estamos confiados y creídos y somos de los privilegiados. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esa bienaventuranza entramos todos nosotros, porque no vimos y hemos creído que Jesús es el Cristo y que resucitó para salvarnos. Entonces, hay que seguir dando dinero para que la resurrección se siga predicando. Un detalle que a mí me encanta del relato, de los relatos de los evangelios, es el hecho de que
La resurrección no se la tragaron los apóstoles, así por así. No, 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 no. No es que ya resucitó, llegaron las mujeres, ya resucitó. Estas mujeres, quién sabe qué vieron, dicen los apóstoles, y no les creyeron. Y después llegó Pedro y Juan, constataron que el cuerpo ya no estaba ahí, pero aún a ellos no les creyeron. Y Jesús tuvo que estar 40 días, apareciéndoles de una manera, de otra manera, comiendo con ellos, hablando con ellos, hablándoles el reino de Dios, acerca del reino de Dios, para que los apóstoles, que eran los primeros transmisores del mensaje del evangelio, no dijeran, bueno, unas mujeres dijeron que había resucitado y nosotros les creímos. Y por eso, después fueron unos dos hermanos nuestros, Pedro y Juan, vieron que no estaba el cuerpo, pero no vieron nada más. Imagínense qué fundamento tendría nuestra fe. No tendría nuestra fe ningún fundamento. Pero el Señor se aseguró durante 40 días de que había resucitado. Comió con ellos, habló con ellos, los reprendió. Me gusta Tomás, que aunque se le llame el incrédulo, pero me gusta Tomás. No, si yo no veo, si yo no toco, yo no creo. Me gusta, porque la resurrección fue dudada tanto que nosotros ya no tenemos por qué dudar. La resurrección fue dudada tanto que nosotros no tenemos razón para seguir dudando. Porque aquí el doctor Lucas hace un relato muy específico de el mensaje del Señor durante 40 días. Y comió con ellos. Y caminó con ellos. Iban dos de ellos rumbo a un lugar llamado Emaús y aparece el Señor caminando con ellos y hasta lo irrespetaron. Le dijeron, ¿qué forastero? ¿Eres tú un forastero que no se da cuenta de lo que aquí ha sucedido? Y él comenzó a hablarles y hasta partió el pan con ellos, y cuando ellos lo vieron partir el pan a la usanza en que siempre lo hacía en las reuniones con ellos, dice que dijeron, es el Señor. Tuvieron una revelación de él y él se desapareció para que ellos se convencieran de que él había resucitado. Esa misma noche, ellos dejaron la cena y se fueron a donde estaban los apóstoles reunidos. Y comenzaron a contarles, fíjense que nos encontramos con Jesús y este fulano hasta forastero le dijo. Y que si él era el único forastero que no sabía todo lo que había pasado en Israel. Y entonces ahí él se reveló a nosotros al partir el pan. Y en eso que ellos están contándole a los otros lo que había pasado, se aparece el Señor, entra, la puerta está cerrada, él penetra la puerta y les dice, paz a vosotros. Y mírenme, soy yo, mírenme, soy yo. Confirmen que yo he resucitado. Entonces, eso era necesario, esos 40 días del Señor allí, probando que había resucitado, era necesario para que al final todos oyeran el mensaje. Entonces, es hermoso esto. Y después de haberles hablado, el apóstol Pablo se encarga de decirnos que habían unos 500 hermanos ese día, allí en el Monte de los Olivos. Unos 500 hermanos.
Y de repente, mientras Él está hablándoles, el Señor comienza a vencer la fuerza de la gravedad y comienza a levantarse. Comienza a levantarse. Ya me imagino yo, los que estaban allí de inmediatos a Él, mira, 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 se está levantando, mira, mira, se está levantando, se está levantando. Y claro, ya los que lo vieron ya a esta altura, pues ya vieron lo que estaba ocurriendo. Se venció la fuerza de la gravedad y Él subió al cielo. Porque Él tenía que subir y sentarse a la diestra del Padre, precisamente como confirmación de que la obra que había realizado era legítima, era verdadera, y ahora había que confirmarla. Y eso sucedió después de que Él les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fueron 10 días exactamente. Y entonces, nótese que Él les había dicho que recibirían el Espíritu Santo. Y un día sopló ante ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros somos pentecostales, porque precisamente habiéndose ido Él, ¿quién quedaba aquí para darle continuidad a esa labor? ¿Quién quedaba aquí para que todos oyeran a través de los siglos? Definitivamente el Espíritu Santo fue el que lo sustituyó. Y Él hasta dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me quedo, lo que están viendo es una persona, pero cuando venga el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo es que se multiplica la deidad y todo el mundo podrá conocer el mensaje del Evangelio. Entonces, el primer tema que está aquí es la resurrección, que nosotros lo creemos. Y como ya se ha dicho, el día de la resurrección, Mahoma está en la tumba, Confucio está en la tumba, todos los demás fundadores de religiones están en la tumba. Solo hay una tumba vacía, es la del Señor Jesús. Y esa es la tumba en la que nosotros creemos, porque está vacía. Y los que no lo crean, vayan a Jerusalén. Aprovechen los viajes que la Iglesia Bautista, Amigos de Israel, realiza año con año. Vayan a Israel y vean con sus propios ojos que la piedra fue quitada y la tumba está vacía, 2000 años después. Pero entonces el otro tema que está ahí, que es para darle continuidad, para que todos oigan, es el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor dijo: yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar un consolador, les voy a dejar un sustituto, uno que esté en mi lugar y los acompañe a ustedes en el caminar por toda la eternidad, los acompañe en el caminar del tiempo. Y ese era el Espíritu Santo. Y les dijo: no se vayan de Jerusalén. Y los últimos versículos del capítulo 24 de Lucas, se ve el énfasis que Jesús hace. No se vayan de Jerusalén. Ya eran graduados del bíblico, 3 años. Pero les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo.
Ese es el distintivo de nosotros los pentecostales y particularmente las asambleas de Dios. Nosotros creemos en una dimensión de la salvación que va más allá de la salvación, que va al bautismo en el Espíritu Santo. Y esa dimensión es la que nos hace distintos a los pentecostales. Yo siempre hablo de Nicaragua, que es donde más conozco. Allí, los primeros que llegaron en 1901 y fundaron la primera iglesia evangélica, fueron los bautistas, a través de una misión que ellos llamaron la misión centroamericana. Fueron los primeros ahí. Y el predicador pentecostal llegó hasta en 1912 a fundar la primera iglesia. Pero los pentecostales somos el 80 o el 90% de los evangélicos en Nicaragua. Y los centroamericanos y bautistas se reían de nosotros. Los iletrados, los ignorantes, los atrasados, y usaban cualquier tipo de palabras para referirse a nosotros como los demás abajo. Pero los pentecostales, si bien es cierto, sin gran preparación académica, sin posición social, sin finanzas, somos los que hemos llenado a Nicaragua y a El Salvador con el Evangelio de Jesús. Nosotros, y solo por la unción del Espíritu Santo. Es que si todos van a oír, tiene que ser por la unción del Espíritu Santo. Él se encarga de ungirlo a uno. Hay hermanitos predicadores entre nosotros en Nicaragua y aquí en El Salvador que ni saben leer o apenas pueden leer. Hay un hermanito en Nicaragua que le decía a la hija, vení, léeme el pasaje. Y ella leía el pasaje y él comenzaba a predicar. Y ese hombre era un ganador de almas. Y tenemos muchos hermanos así con muy baja preparación académica y teológica, pero por la unción del Espíritu Santo predican, hacen milagros, Dios se mueve gloriosamente, pero es producto del accionar del Espíritu Santo. De modo que en todo Centroamérica y en Latinoamérica los pentecostales somos la inmensa mayoría. Los pentecostales somos la inmensa mayoría. Aunque no fuimos los primeros en llegar con el Evangelio a los países, pero por causa de la unción del Espíritu Santo, vamos, predicamos, le cambiamos el concepto de iglesia a la iglesia católica, porque la iglesia católica tiene templos, grandes edificios, y nosotros le llamamos iglesia, aunque sea 4 palos con palma de coco encima. Ahí es la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente, la congregación. Y entonces se reían de nosotros. Ahora aquí en Nicaragua tenemos buenos edificios, lindos edificios, porque fuimos cambiando con el tiempo la mentalidad de que 4 palos y con palma de coco o de cualquier otra palma encima, ya era el templo, ya era la iglesia. Cambiamos esa mentalidad y ahora sí tenemos buenos edificios. Pero al principio se reían de nosotros. Y en el caso nuestro, tanto aquí en El Salvador como en Nicaragua,
el catolicismo era el 100% de la población. Y cómo nos apedreaban, cómo nos perseguían, cómo se burlaban de nosotros. Y ahora, a pesar de todas las persecuciones que nos han hecho, ahora somos el 50% de la población salvadoreña y nicaragüense. El 50%. Ellos mismos se preguntan, ¿y cómo han hecho? ¿Cómo han hecho? Porque no tienen a la gente de mayor nivel académico, no tienen a la gente de mayor nivel social, de mayor nivel económico. Pero ¿cómo han hecho? Simplemente en el poder del Espíritu Santo hay que seguir predicando. Y en ese sentido quiero decirles que estamos en peligro. Estamos en peligro. Porque aquel énfasis que hacíamos a toda la congregación, reciban el bautismo en el Espíritu Santo, reciban el bautismo tal como en el día de Pentecostés, lo hemos dejado de hacer. Y entonces, hoy por hoy, y yo lo sé porque yo fui presidente del CELAD, presidente de los ejecutivos a nivel latinoamericano. Hoy por hoy las estadísticas dicen que los pentecostales que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, apenas somos el 28% de la población evangélica, de la población pentecostal. Y eso, estadísticas de las asambleas de Dios. Todavía cuando yo era presidente del CELAD, había el 35% de la población que ya había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Le dije esto al nuevo presidente de la fraternidad hispana de las asambleas de Dios y dice, hermano, ese porcentaje ha bajado. Ahora ya somos el 28, ya no somos el 35. Y hay que seguir predicando, pastor, que la gente recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que ayunar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, hay que seguirlo predicando, enseñando, que no solo lo creamos, sino que lo hayamos vivido. En el caso mío, el 12 de octubre de 1967, en la semana de énfasis espiritual en el Instituto Bíblico, allí recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Esa noche lo recibimos dos, un pastor que se llama Emilio Martínez y yo. Y eso hay que seguirlo predicando, no hay que dejar de predicarlo, porque la mayoría ahora son pentecostales de nombre, pentecostales que creen en el bautismo en el Espíritu Santo, creen, pero no lo han recibido. Hay que insistir en que hay que recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso es lo que te da el fuego interior para darle continuidad al mensaje, para que todos oigan. Hay que seguir buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que predicarlo con más frecuencia. El pastor debe predicarlo con más frecuencia. Hay que insistir. Hermano, hermana, no te quedes tranquilo con la salvación. Eso está bien, pero te falta una dimensión más. El bautismo en el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo se glorifique en tu vida, de modo que pueda ocurrir en ti lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y recuerden que la iglesia al principio, los apóstoles le dieron una atención a eso. Pasó el día de Pentecostés, llega Pablo a Éfeso, a un lugar donde encuentra a 12 hombres
Pablo se encuentra a 12 hombres en un culto y les dice, hermanos, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído decir que hay Espíritu Santo. ¿Y en qué fueron bautizados ustedes?, les pregunta. En el bautismo de Juan. No, eso ya es viejo, le dice. Eso ya es viejo. Ustedes necesitan bautizarse en el nombre de Jesús. Y después de bautizados en el nombre de Jesús, oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Igual ocurrió en Samaria. Felipe llegó a Samaria, hizo una gran campaña, aceptó al Señor un montón de gente, pero no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando en Jerusalén se dieron cuenta que había un montón de salvos en Samaria, dice que enviaron a Pedro y a Juan exclusivamente para que recibieran el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan fueron a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y en eso hay que insistir. Somos pentecostales, pero no solo de nombre, sino que la mayoría, mejor dicho, todos hasta donde sea posible, reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Que le den lugar al control del Espíritu Santo en esa dimensión pentecostal. Otro de los temas que aparece aquí es la ascensión de Cristo. Ante 500 hermanos, el Señor ascendió al cielo. Es decir, no es cuestión de que alguien ahí tuvo un éxtasis o tuvo unas emociones. El Señor se fue al cielo. No. 500 hermanos habían, dice Pablo, viéndolos subir. Y cuando llegó a una altura, todos estaban, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos estado igual que ellos, con los ojos al cielo y tratando de que las nubes se apartaran un poco para seguirlo viendo que subía. Y dice que así como subió, así vendrá. Él va a venir a la tierra a establecer su reino para que la gente sea salva y que la nación de Israel, que ahora Israel, la mayoría de judíos no son salvos porque no creen en Él, no lo han recibido como su Mesías. Entonces, cuando Él venga y establezca su gobierno, venga físicamente aquí y establezca su gobierno, entonces ellos van a creer en Él. Dice el profeta Zacarías que le preguntarán, ¿y esas heridas que tienes en tus manos, qué te pasó? Y Él les va a decir, con ella, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos, porque se las hicieron los judíos, porque aunque fueron los romanos los que ejecutaron la acción, en realidad lo hicieron por causa de los judíos. Entonces, Él va a decir, con ellas me las hicieron en la casa de mis amigos. Y otro de los temas que está aquí es como Judas se fue al infierno, como Judas se ahorcó y era un apóstol. La lección aquí es que a los líderes que fallan hay que reponerlos. Los líderes que fallan hay que reponerlos con otro líder. Entonces, Judas se perdió y Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, les dice, hermanos, tenemos que reponer aquí, tenemos que reponer a Judas. Tenemos que buscar a uno de los que anduvieron con nosotros, que se dieron cuenta y vieron todo lo que pasó con el Señor Jesús y que han creído en su resurrección y han sido parte de nosotros. Tenemos que reponerlo,
porque los líderes son una necesidad para darle continuidad a la predicación del mensaje. Porque si un líder falta, entonces mengua la oportunidad de avance del mensaje. Pero los líderes que fallan hay que reponerlos inmediatamente. Algunos hasta creen que Pedro se adelantó porque el apóstol número 12 debería haber sido Pablo. Pero la Biblia registra el hecho de que fue Matías el que repuso a Judas, y fue por elección del Espíritu Santo. Y eso nos dice que los líderes que fallan hay que reponerlos inmediatamente para que la predicación no se detenga, que siga la predicación, que aumente la predicación, que los predicadores aumenten. Y aquí debemos hacer énfasis en lo que el Señor ordenó. Dijo que entre los motivos de oración permanente, debe estar rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todos los días yo repito esa oración. Señor, tú nos dijiste que rogáramos a Dios que enviara obreros a su mies. Yo te ruego que los envíes. Y yo le dije, Señor, sácalos de las iglesias donde estén. Sácalos de la Torre Fuerte, mándalos a donde tú los quieras mandar, ya sea aquí mismo en El Salvador o en otros países. El Señor los necesita y hay que disponerse a servirle a donde sea y en las condiciones que sean, porque a veces, especialmente los jóvenes, máxime si son profesionales, no quieren, piensan en el ministerio como sufrir. Yo le digo, todos los que hemos iniciado en el ministerio, en los primeros años sufrimos privaciones de todo tipo de carácter económico, pero en el caminar del tiempo, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido. Él se ha encargado de cambiar la situación económica. Y ahora ya la mentalidad ha cambiado, porque antes la sociedad evangélica tenía mentalidad de pobre. Es que somos pobres. Y el pobre pastor tenía que pasar las dificultades que se le aparecieran económicamente hablando. Solo la gracia de Dios sostuvo. Hasta recuerdo un pastor en un lugar llamado Somoto, pasando una crisis y no tenía qué comer. Y pasó un misionero gringo y él le dijo, hermano, fíjese que no hemos comido aquí, mi familia. Entonces el gringo le dice, oren hermanos, oren. No, le dice, si no son demonios, es hambre, le dice. Es hambre la que tenemos. Y entonces, esas condiciones no se dan ahora. Ahora ya hay un nivel de conciencia mayor, ya también los niveles socioeconómicos han cambiado y ha cambiado más la mentalidad, y ahora ya los pastores no pasan las crisis que pasábamos antes. Pero es necesario que la juventud, Dios puede sacar aquí un montón de parejas nuevas que se están casando. Dios los quiere fuera de aquí, a lo mejor, ¿qué sabemos? Que vayan, que prediquen, solteros, solteras,
que vayan, que prediquen, porque es necesario que todos oigan. Y según los datos que se manejan en el mundo misionero, hay todavía el 50% de la población del mundo que no han oído, que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje, de recibir el mensaje. Especialmente en esos países donde gobiernan los musulmanes, a donde lo matan a uno por ser cristiano, a los hijos los desamparan y los desheredan por ser cristianos. Pero ahí hay que seguir predicando, y por eso a mí me encanta que la iglesia Torrefuerte es una iglesia misionera. Y ya en mayo en junio viene el 5.º misionero. Y va a venir ¿de dónde son los misioneros que vienen en junio? Van para España, Albania. Van para Albania. Hay que mandarlos. Y hay que mandarlos con un buen sostén. Hay que mandarlos con ánimo y orar por ellos. A mí me gusta el informe que Eric y Flor nos pasan mensualmente, de los informes que mandan los misioneros, para que todos estemos informados de lo que están haciendo, porque hay que ir y predicar para que todos oigan. Y aquí comenzó el día de Pentecostés. Allí el Espíritu Santo llenó a la iglesia de poder, Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si El Salvador fuera lo último de la tierra, pues hasta El Salvador. Lo último de la tierra está en Chile y en Argentina. Allá está al fondo, al Polo Sur, y Alaska, el Polo Norte. Ahí está lo último, lo primero de la tierra en Alaska, y en el Polo Sur, Argentina y Chile. Ahí ya llegó el Evangelio, pero hay todavía zonas donde el Evangelio no ha llegado. Y por eso hay que abrir su corazón. Si Dios te manda a Chile, Dios te manda a Canadá, Dios te manda a Estados Unidos. Algunos dicen, sí, a Estados Unidos sí, o a Canadá sí, pero Dios no siempre lo manda a uno a esos lugares. O España. España es un país prácticamente ateo. Ellos se autodenominan católicos y toman la religión como sinónimo de cultura social, pero son impiazos, ateos. Y ellos necesitan oír el Evangelio. El Evangelio predicado con poder pentecostal. El Evangelio predicado con poder pentecostal. Ese es el Evangelio que necesitamos predicar. Así que estos son los temas del primer capítulo de los Hechos. Y como queremos que todo el mundo oiga, entonces tenemos que seguir estudiando el libro de los Hechos. Porque aquí, en el libro de los Hechos, está en estos capítulos solo el principio. Y luego el Señor los mandó por toda Judea, por toda Samaria, por toda Jerusalén. Y de ahí los mandó a Antioquía. De Antioquía, ahí sacó a Pablo y a Bernabé y los mandó por todo el Asia Menor. Y ahora Él necesita obreros, siervos y siervas que vayan y prediquen este mismo mensaje con el poder, con la unción del Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia del Señor
no debemos resistirnos a esa orden, porque hay que recordar que la gran comisión no es una petición, no es una solicitud. La gran comisión es una orden, un mandato. Vayan, prediquen, vayan, prediquen. Y Pablo dice, predica a tiempo y a distiempo, como sea, prediquen. Y nosotros debemos darle continuidad hasta que todos oigan. Aquí mismo en El Salvador hay cantones, poblaciones donde no se ha predicado, donde no hay una iglesia. A mí me gusta escuchar al pastor José Ardón. Él tiene los cantones a donde no hay una iglesia, las ciudades a donde no hay una iglesia, y él te da una información bien precisa aquí mismo en El Salvador. Aquí, y si el Señor los manda aquí, pues gloria a Dios, porque aquí comen sus pupusas, aquí siguen la cultura, conocen. Ahí en Chalatenango, hay que ir. Se requieren predicadores, predicadoras. Dichosamente, ahora, y en las asambleas de Dios particularmente, las mujeres juegan un papel determinante en la predicación. Ya yo lo siento por las iglesias que no creen en el ministerio de la mujer, pero aquí sí creemos en el ministerio de la mujer. De modo que cualquiera de ustedes, hermanas, que reciban el llamado de Dios, váyanse a un cantón, váyanse a una comunidad, a predicar, a dar a conocer el mensaje del Evangelio. Esa es la orden del libro de los Hechos. Y entonces hay que ir, hay que predicar. Con buenas condiciones económicas o con malas condiciones económicas, pero hay que ir. El Señor simplemente te manda y dice, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, preparémonos. Yo estoy en contacto, como ustedes saben, con la iglesia Josué, que atiende unas 1000 personas. Yo le digo, Señor, saca gente de aquí, Señor, saca gente de aquí, un montón de gente de la iglesia Josué. Muchos con niveles académicos y económicos para poder ir y predicar. Pero no solo de ellos. De aquí, de la Torre Fuerte, aquí hay gente capaz que puede ir y predicar este santo evangelio. Predicar la resurrección y predicar el bautismo en el Espíritu Santo. Predicar la resurrección y predicar el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que prepararse. Hay que prepararse. A mí me gusta ir a la iglesia Josué. Tiene un instituto bíblico. Y hay más de 100 hermanos y hermanas estudiando en el instituto bíblico. Yo doy clase los miércoles allí y tengo en la materia teología sistemática número 1, tengo 27 alumnos y yo los animo, hermanos, vayan. El Salvador necesita predicadores. El Salvador necesita gente que en el nombre de Jesús vaya, predique la resurrección y salve a la gente. Porque todavía hay un 50% de la población de este país que no conoce a Jesús. Un 50% de la población salvadoreña no conoce a Jesús. Hay que ir, hay que salvarlos. Hasta que todos oigan, dejaremos de predicar el libro de los Hechos.